Hola y bienvenidos nuevamente a este tu canal favorito para aprender inglés. Hoy vamos a estudiar el segundo verbo más importante del idioma del inglés, el verbo to have. Este verbo es absolutamente fundamental porque se usa para muchas cosas en el inglés. Lo usamos para hablar de posesión, de relaciones, de experiencias y además es un verbo auxiliar que nos ayuda a construir varios tiempos verbales. En otras palabras, si tú dominas el verbo to have, tu inglés mejora inmediatamente. Pero antes de aprender tiempos verbales más avanzados, primero debemos entender algo muy importante. ¿Qué significa realmente el verbo to have? ¿Y cuáles son sus formas y su conjugación? Así que he creado esta serie de videos. Consta de 10 videos donde tú vas a aprender todo sobre el verbo to have. Para empezar, veamos. El significado principal del verbo to have es tener. Lo usamos cuando hablamos de posesión o cuando algo le pertenece a alguien. Veamos algunos ejemplos. I have a car. Yo tengo un carro. O she has two children. She has two children. Ella tiene dos hijos. They have a big house. Ellos tienen una casa grande. En estos ejemplos, el verbo to have indica que alguien posee algo. Pero el verbo to have no se usa únicamente para hablar de posesión. También lo usamos para hablar de relaciones, características, experiencias y situaciones. Por ejemplo, I have two brothers. Yo tengo dos hermanos. She has blue eyes. Ella tiene ojos azules. We have a problem. We have a problem. Tenemos un problema. Como puedes ver, to have aparece en muchas situaciones del idioma de inglés. Ahora vamos a estudiar las formas del verbo to have. En inglés, los verbos cambian dependiendo del sujeto. Uy, pero ¿cómo así? Pues bien, veamos. En el presente, el verbo to have tiene dos formas principales y estas son have y has. Veamos cómo funciona en esta tabla. La regla es muy sencilla. Cuando el sujeto es he, she o it, que se conoce como la tercera persona del singular, usamos has. Si miramos en esta tabla, present forms of to have, tenemos el sujeto, I, you, we, they, y tenemos he, she, it. La forma del verbo para cada sujeto cambia. I have, y un ejemplo sería, I have a car. You, you have, you have a book. We, we have, we had a meeting today. They, con they se utiliza have, they had two children. Ahora miramos cuando se utiliza la tercera persona. El verbo cambia, ya no se usa have, se utiliza has. He has a new phone. She, she has, she has a dog. Con it se utiliza has y un ejemplo sería it has four legs. En el pasado, el verbo to have es mucho más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque el verbo to have en pasado no cambia para ninguno de los sujetos. Se utiliza el mismo verbo en pasado para las 5 personas. Cabe recordar que el verbo to have es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir verbo irregular? Que el verbo cambia de forma de presente a pasado. Como vemos, en presente se usa have y has, pero en pasado se utiliza had. No es el mismo verbo, cambia el verbo, eso hace que el verbo sea irregular. Así que veamos, I had, you,
You had. He had. She had. It had. We had. They had. En pasado siempre se utiliza had, mientras que en presente, en tercera persona, se utiliza el has y para la primera, segunda, cuarta y quinta persona se utiliza el have. El verbo to have también tiene una tercera forma que se llama past participle. Las tres formas principales del verbo to have son en su forma base o base form, que es have. En su past form o forma de pasado es had y el pasado participio que es had. Hace unos días atrás en videos pasados yo les mostré una tabla con 4 columnas. La primera columna es para los verbos en español, la segunda columna es para los verbos en presente, la tercera columna es para los verbos en pasado y la cuarta columna es para los verbos en participio. Porque es importante manejar las tres clases de verbos, pasado, presente y participio. Cuando lleguemos al participio, vamos a aprender o tener la habilidad de aprender un tiempo verbal que se llama el presente perfecto o el pasado perfecto o el futuro perfecto. Sabiendo la cuarta columna, todos los verbos de la cuarta columna, vamos a tener la habilidad de construir el pasado perfecto mucho más fácil. Por ejemplo, el verbo drink, que es beber o tomar. Drink. En presente es drink, en pasado es drunk y en participio es drunk. Drink, drunk, drunk. Y tenemos que manejar esos tres tiempos, porque si yo quiero decir yo tomo agua, I drink water. Pero si quiero decir yo tomé agua, I drank water. Pero si quiero decir yo he tomado agua, debo decir I have drunk water. Pero no te preocupes, que esto vamos a ver en un video más adelante en esta serie de videos del verbo to have. Así que como lo puedes ver con el verbo to have, el pasado y el participio son la misma palabra, had. Por ejemplo, I have had many opportunities in my life. I have had many opportunities in my life. He tenido muchas oportunidades en mi vida. Pero no te preocupes demasiado por esta estructura todavía. Que en esta serie de videos veremos más adelante cómo se usa esta forma correctamente cuando estudiemos los tiempos perfectos. ¿Por qué el verbo to have es importante? El verbo to have es extremadamente importante porque tiene dos funciones principales en inglés. La primera función es como verbo principal. Por ejemplo, I have a car. Yo tengo un carro. En este caso, have actúa como verbo principal. La segunda funciona como verbo auxiliar. Es decir, el verbo to have está, pero no significa nada. Por ejemplo, I have finished my work. I have finished my work. He terminado mi trabajo. En este caso, have no es el verbo principal. Simplemente ayuda al verbo principal, que en este caso es finished, que es el verbo principal. Y have actúa como un verbo auxiliar. Entonces es como la versión en español de he hecho algo, yo he cantado, yo he saltado, yo he escrito, yo he mirado. Ese he es lo que representa el verbo to have como verbo auxiliar. En este video aprendimos tres cosas importantes sobre el verbo to have. Primero, su significado principal. Segundo, sus dos formas en presente, have y has. Y tercero, su forma en pasado y participio pasado, que es had. También recordamos que el verbo to have es un verbo irregular, que quiere decir que cambia de presente a pasado. En el próximo video veremos cómo usar el verbo to have en presente, incluyendo oraciones afirmativas, oraciones negativas y, por supuesto, haciendo preguntas.
Así que si te gustó este video y ha resonado contigo, dale like y suscríbete para no perderte las próximas lecciones de esta serie que van a estar buenísimas. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao, un abrazo. Y quiero recordarte, si este tema, el verbo to have, te ha causado algún problema por algún rato y no has podido solucionarlo, déjamelo saber en los comentarios que yo con gusto te ayudaré. Un abrazo.